Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Muy buenos días también con todas las personas que nos ven por primera vez. Un saludo en el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Bien, vamos a seguir compartiendo acerca de nuestro tema titulado El esfuerzo y la actitud nos llevan al conocimiento de Dios. ¿Quién es ese Dios que nos ha creado? ¿Quién es ese Dios que quiere lo mejor para nosotros? ¿Quién es ese Dios que está detrás de todo esto acontecimiento en el universo? Vamos a ir conociendo, ¿no? Para esto tenemos que, pues, Él nos ha dejado su palabra, ¿no? Nos ha dejado promesas y no simplemente debe quedarse en palabras o solamente en promesas. Y es por eso que, ¿no? Como dicen las escrituras de Juan 5:39, debemos de escudriñar las escrituras porque ellas, ¿no? Dice que me parece que ellas hablan acerca de vosotros. Y esto es justamente para darse a conocer, ¿no? Y estábamos hablando la semana pasada, inclusive habíamos visto un pasaje según Deuteronomio 11:26 que él había puesto ¿no? La bendición y la maldición. Y su consejo era pues que escojamos, ¿no? La bendición para que nos vaya bien, ¿no? El deseo de Dios es que nos vaya bien. Y para eso obviamente pues como les vuelvo a decir, no solamente debe de quedarse en promesas, las promesas siempre tenemos que tomarlas, ¿no? Aferrarnos a ellas, porque esas promesas son para nosotros, ¿no? Y les decía que debemos de escudriñar su palabra porque no, su palabra es la ley es su palabra y nos ha dejado pues para que nosotros no transgredamos, ¿no? Lo que Él ha dicho. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 9, verso 13 y 14, vamos a leer lo que dice la palabra. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Eso es exactamente lo que hizo el pueblo, ¿no? De Israel, ¿no? Ir en contra de lo que Dios había dicho, ¿no? Se alejaron, dejaron su ley, se apartaron de sus caminos, ¿no? Y para nosotros en estos tiempos, ¿no? Jesús dijo que Él era el camino, Él era la verdad. Entonces, si es Él el camino, si Él es la verdad, ¿no? Entonces, pues, no nos encaminamos, ¿no? En ese camino que Él ha trazado para que nosotros podamos, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? El acontecimiento, ¿no? En el pueblo de Israel. Dice, ¿no? Nuevamente, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Él dio, ¿no? Aquí está claro el pasaje, ¿no? Él dio una ley, pero dice que la dejaron y le dijo que obedecieran. Tampoco obedecieron, todo por el contrario, desobedecieron, ¿no? La voz de Dios. Verso 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, ¿no? Las imágenes son las que nos impide que nosotros podamos recibir con mansedumbre la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué imagen tienes tú de la vida? ¿Qué imagen tienes de Dios? Para nosotros, ¿no? Muchos a veces tienen a Jesús crucificado todavía, pero Jesús no está ya crucificado. Si bien es cierto, fue crucificado, ¿no? Eso es absolutamente correcto que fue crucificado, pero Él ya no está crucificado. Entonces debemos de, ¿no? De tener una imagen correcta, ¿no? Su palabra en el Nuevo Testamento dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Ahora su ministerio es otro ministerio la que tuvo antes. Está intercediendo por nosotros. Y hay un programa de Dios de todo lo que va a ocurrir en este planeta Tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el planeta Tierra? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la gente que obedece su ley? ¿Qué cosa va a ocurrir con la gente que no obedece su ley? Entonces debemos de esforzarnos, como decía, ¿no?
Recuerda que nuestro pasaje base es Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, cuando nosotros conocemos a ese Dios bueno, y no solamente es bueno, tiene varias características, es como una persona, ¿no? No solamente es bueno, también tiene que ser justo, ¿no? Entonces aplicará su justicia. Por eso le digo, ¿no?, que Dios ha hecho un programa, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con su pueblo? ¿Qué va a ocurrir con su iglesia? ¿Qué va a ocurrir con las personas que lo rechazaron? Hay un tiempo de tribulación, hay un tiempo de gran tribulación, ¿no? Estimados hermanos de Fuente de Verdad, estimados amigos que nos oyen por primera vez la palabra del Señor, esto es lo que ha programado Dios. Y no podemos, pues, desconocer eso, amados hermanos, ¿no? Este pueblo, no es que desconoció, sino que decidió. Es por eso hay un programa ya establecido para el pueblo de Israel también, ¿no? Y bueno, esa es materia de otro tema, ¿no? Antes dice, ¿no? Se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Una tremenda responsabilidad también recae sobre los padres, la importancia de enseñar a nuestros hijos. Si yo como padre estoy en los caminos correctos, es bastante posible que yo guíe a mis hijos en ese camino de mal también, en ese camino de equivocación. Nuevamente, ¿no? Jesús dijo en el Nuevo Testamento 14:6 que Él era el camino. Y por más que, como dice el Proverbios, ¿no? 14:12, que muchos caminos le parecen al hombre, pero su fin dice que es muerte. El único camino que nos conduce a la vida eterna, el único camino que nos conduce hacia el Padre, es el camino que es Jesús. Entendamos eso, amados hermanos, no hay otro. Por eso les estaba hablando de muchas maneras. No son doctrinas, no, es Jesús el que sana, es Jesús el que salva. Predicamos a Jesucristo. Entonces, la imaginación, y la imaginación está en la mente del hombre. Y les decía, en muchas oportunidades, la razón humana ha sido afectada por el maligno. Entonces, no podemos seguir a Dios por medio del razonamiento no humano, por medio de la sabiduría humana. No podemos buscar a Dios. Tiene que ser a través de su palabra. Es por eso que para nosotros la palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra de Dios es infalible para nosotros. ¿Y qué concepto tiene de la palabra de Dios? No puedes tomarlo como una palabra de hombres. Es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y entonces este pueblo dice que se fue tras sus imaginaciones, pero esas imágenes habían colocado sus padres. Y hoy en día hay mucha gente, sobre las costumbres de sus padres sigue caminando, sigue llevando, las falsas religiones. Amados hermanos, busquemos con todo nuestro corazón. Vamos a leer el capítulo 7 también de Jeremías, verso 23, dice la palabra del Señor: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Una promesa maravillosa, una promesa excelente, como un padre quisiera, para su hijo, le dice, para que tomen, dice, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya
bien. Aquí es tan claro, es tan evidente el deseo de Dios, ¿no? La palabra que sale de su boca para que te vaya bien. Y si es entendible, si buscamos otros caminos, no nos va a ir bien. Y ese es el tema hoy en día también. No solo el pueblo de Israel cae en desobediencia, en violar la ley de Dios. Hoy en día también no es la excepción. Hoy en día mucha gente pretende tenerlo bajo control todo, que a su manera le va a ir bien. Pero estábamos viendo muchos testimonios lamentables para el hombre, ¿no? Cuando se ve atrapado por la ruina, se ve vencido por el fracaso, viene la maldad a su vida, a su familia, por haber incurrido en desobediencia de la palabra de Dios. Entonces dice, no, para que te vaya bien, verso 24, 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Totalmente lo contrario. Esto prácticamente es ya voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. Y esto debe de servirnos a nosotros hoy en día como un ejemplo. A ese pueblo le fue mal. Muchos podemos decir hoy en día que ese pueblo es próspero, pero ya está en el programa de Dios que ellos pasarán un tiempo de sufrimiento, un tiempo de calamidad. Dios es tan real como su palabra es tan real. Entonces es bueno que podamos meditar, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Busquemos que obedecer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es lo que nos puede librar del engaño del diablo, de muchas maldades. Si nos arrepentimos, Él está. Busquemos qué cosa le pasa a una persona que se arrepiente, pero qué le pasa a una persona que no se arrepiente. Podamos escudriñar, podamos empezar a abrirnos con nuestros líderes, a preguntar, ¿qué podemos hacer? Como en el Nuevo Testamento a Pedro le dijeron, ¿no? Cuando empezó a predicar las buenas nuevas, dice que se compugieron porque había hablado de parte de Dios. Le dijeron, ¿qué haremos, varones e hermanos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. Arrepentidos. Miren, Dios dice que cuando el hombre se arrepiente, ¿no? Le perdona todos sus pecados y lo echa al mar del olvido. Nunca más se acuerda. Y todo es hecho nuevo. Mire qué precioso mensaje, qué promesa tan maravillosa. Por lo que hemos hecho, nosotros no merecemos la muerte. Es por eso que nosotros los que nos hemos arrepentido, hemos hecho la muerte de Jesucristo nuestra muerte. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, porque así dicen las Escrituras. Entonces volvamos a Jeremías 9, pero vamos a saltar al verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿De qué nos debemos de alabar entonces? Qué tremendo, ¿no? Así que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en su riqueza. Hay una cosa que nos debemos de alegrar. Esas cosas son cosas terrenales, por cierto que no son malas, pero si se trata de con la salvación, en una comparación con ella, definitivamente no. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Miren, amados hermanos, que hago misericordia, juicio y justicia, ¿dónde? En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas, dice Jehová. Miren, qué tremendo. Vamos a repetir este pasaje. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme. Debemos de entender. Mucha gente a veces dice, bueno, Dios ya sabe. Usan esa palabra, que Dios ya me conoce. Claro que lo conoce. Está por demás hablar eso. Pronunciar eso. Expresar eso está por demás. Dios lo sabe todo. Absolutamente todo. Hasta las mínimas intenciones de nuestro corazón. Hasta los pensamientos más profundos los conoce porque Él es Dios. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Entonces, si mi Padre Celestial me dice tal cosa, yo entiendo. ¿No? Si yo lo conozco que Él es santo, yo voy a entenderle a Él cuando yo incurro, ¿no?, en lo contrario a la santidad, va a hacer su juicio. Va a ejecutar juicio porque me ama. Yo voy a entender que Él me va a corregir porque me ama, no porque me odia. Dice, ¿no? Alábese, ¿no? Que hubiere de alabar en entenderme y conocerme. ¿No? Yo entiendo por qué viene eso a mi vida. Y yo, dice, voy a ir conociéndolo más y más. ¿Cuántas veces, hay veces, aún yendo a la casa del Señor, aún leyendo su palabra, hemos incurrido en desobediencia? Cuando hablamos mal, cuando pensamos mal, ¿no? Dios nos corrige si nos ama. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos como Él. Porque su palabra nos dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces Él quiere que seamos santos. Entonces le vamos a conocer que Él es santo. Entonces Él no está, ¿no?, para aprobar lo que no es santo, lo inmundo. Entonces debemos de empezar a desechar lo inmundo. Vamos conociendo que Dios es santo. Le entendemos, ¿no?, que a veces hay cosas que nos va quizás privar, ¿no? Hay cosas que no nos va a proveer. ¿Por qué? Porque si nos provee tal cosa que estamos pidiendo quizás para la carne, ¿no?, nos va a llevar esa cosa que, ¿no?, como a mucha gente, ¿no?, lo ha apartado. Un trabajo, ¿no?, una pareja, ¿no?, un negocio, lo ha terminado apartando del Señor. Por eso, ¿no?, cuando uno conoce, dice que, ¿no?, Él que quiere que no prosperemos, todo por el contrario. Acabamos de ver en Jeremías, dice, para que nos vaya bien. Pues primero está la disciplina, primero está la enseñanza, ¿no? Tercera de Juan también, ¿no? Verso 2, un pasaje muy conocido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas. Pero si estudiamos meticulosamente ese pasaje, dice bien claro, así como prospera tu alma. Debemos de hacer prosperar primero nuestra alma. El mensaje es claro, mis amados hermanos.
el mensaje es tan claro, mis estimados oyentes. Entonces debemos de procurar, ¿no? Mateo 6:33 es un pasaje, otro pasaje muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entendamos esto, pueblo amado. Y, ¿verdad? Es lamentable que mucha gente, como Pablo le dijo a los Gálatas, que empezaron por el Espíritu, terminan por la carne. Mucha gente que ha estado alabando a Dios, mucha gente que inclusive ha estado sirviendo a Dios, hoy día están apartados de los caminos del Señor. O han terminado en sectas por no obedecer, ¿no?, a la ley de Dios, a su palabra. No lo han conocido, mucho menos lo han entendido. Cuando ha venido una disciplina a sus vidas, no han querido ser corregidos. Y están en el camino incorrecto. Están andando en sus propios caminos, en sus propios anhelos, en sus propios sueños. Hay gente que se ha levantado cuando nadie lo ha levantado. Hay gente que ha tomado el nombre de Dios cuando Dios no le ha dicho. Esto es tremendo. Es por eso, amados hermanos, que debemos, amados hermanos, buscar la voluntad de Dios. Yo sé que el Señor llama, pero en su tiempo. Yo sé que el Señor es el que levanta, pero va a usar a otros hombres para levantar. No hagan las cosas de acuerdo a tu propia voluntad. Entendamos esto. Todo, dice, no, tiene su tiempo debajo del sol, Eclesiastés. Todo en el tiempo de Dios, no. Cuando es de Dios, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo del hombre. No es en la voluntad del hombre. Entonces, amados hermanos, esto es tremendo, ¿no? Debemos de conocerle. Debemos de entenderlo. Porque dice, yo soy Jehová que hago misericordia. ¿Qué más hace? Hace juicio. No solamente es misericordioso, Él hace juicio también. Gálatas 6:7 dice bien claro, no se engañe el hombre. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si el hombre que siembra mentira, cosechará mentira. El hombre que comete abuso, no cosechará abuso. Pero Dios no puede ser burlado por el hombre. Dios ejecuta juicio. Entiéndanlo bien. Dios no solamente es misericordioso. Un día tuvo misericordia de nosotros. Nos dio, no, nos estábamos muriendo, nos estábamos ahogando. Nos lanzó el salvavidas de la salvación. Nos salvó. Y queremos ser más listos. Venimos luego, no usamos a Dios a nuestra manera, pensamos sus mandamientos, no lo ponemos en otro lugar y hacemos prevalecer nuestra voluntad. No. Aquí estamos viendo que Dios no solamente no termina con su misericordia, también también ejecuta juicio. Así dice la palabra. Estamos viendo más exactamente Jeremías 9:24. Juicio y justicia, dice, en la tierra. Nadie se va a burlar. De Dios nadie es absolutamente. Es por eso, amados hermanos, les animo, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser conscientes de todas las cosas que nos toca vivir, ya sea interiormente, ya sea exteriormente, ya sea mentalmente, ya sea sentimentalmente, emocionalmente. Tengamos el control correcto
usando la palabra de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Qué preciosa palabra estamos viendo, amados hermanos. ¿No? Hice bien claro, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que quiere Dios, amados hermanos, para su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse, quiere manifestarse en su pueblo. Él no se puede manifestar, ¿no? En el mundo, en el mundano, en el impío, porque el impío abiertamente desafía a Dios, ¿no? Y habrá juicio para ese impío. Pero nosotros estamos viendo un tema, ¿no? Su palabra para su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. Debemos de esforzarnos, porque el tema, ¿no?, que estamos compartiendo es el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Amados hermanos, ¿saben que parecía locura decirle a un hombre guerrero, un hombre de guerra, como lo fue Josué, y decirle, ¿sabe qué, Josué? Vas a ir a Jericó, y él encuentra a Jericó, dice que cerrada, pero bien cerrada la puerta, y le dice Dios, ¿sabe qué? Ahora la guerra no va a ser con tus armas, ¿no? Josué estaba escuchando la voz de Dios, y Dios le dice, rodearás la tierra. Josué había sido preparado, había sido instruido para la guerra. Él podría haber dicho, yo soy guerrero. Y no solo él, todos los que estaban con él eran hombres de guerra, eran hombres valientes. Parecía locura el escuchar la voz de Dios y decirle que le dan vueltas a todo el perímetro de Jericó. Y le vas a dar vueltas, ¿no? Por 6 días. Todos los días hay que dar vueltitas. ¿Usted se imagina qué habrá pasado por la mente de uno de ellos? Pero Josué fue obediente. Si siempre fue obediente, es por eso que lo levantó. Miren cómo Dios levanta, amados hermanos, cuando estaba sometido. Usted sabe la historia de Josué. Fue un servidor, dice, ¿no? Josué, un servidor de Moisés. Josué 1:2. Siervo de Moisés era. Y en su debido momento, Dios lo levantó porque vio que era un hombre obediente. Sabía Dios perfectamente que su voz, su palabra, no iba a caer en una persona desobediente, en una persona que haga su propia voluntad, sino que Dios dijo, este me va a obedecer, y Él sabe a quién levantar, amados hermanos. Y vaya que llegó el momento de la prueba, y le dijo Josué, vas a hacer de esta manera, y en la obediencia traen resultados de parte de Dios. Si es de Dios, cuando uno se somete, cuando uno obedece, y ve la victoria. Tremendo. Estas cosas quiero yo, dice Jehová de los ejércitos. No hay acá, me parece, no creo, no podemos andar, ¿no?, bajo nuestra propia imaginación, bajo la enseñanza de nuestros antepasados. No, amados hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Y como dice el Nuevo Testamento, negarnos a nosotros mismos, porque nuestro razonamiento ha sido, amados hermanos, ha sido afectado por el maligno. El hombre, la mujer de Dios que es consciente, que es honesto consigo mismo, buscará de Dios, amados hermanos, y dirá amén. ¿Por qué? Por eso no en vano está aconsejándonos también su palabra en el Nuevo Testamento, que la mente del hombre tiene que ser renovado por medio de la renovación, que es la poderosa palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, miren
lo que dice, vamos al Nuevo Testamento a propósito, vamos a Juan 14 que les estaba hablando. Juan 14. Jesús estaba como siempre con sus discípulos y les dice, me voy a ir de la tierra, pero no se preocupen, voy a preparar morada para nosotros. Esto es para nosotros también. Como decía el pasaje en Jeremías, nosotros le entendemos, si nosotros lo conocemos, vamos a entender que Jesús no está mintiendo. Jesús era Dios, ¿de acuerdo? Entonces Dios mismo nos está prometiendo. Como le dije la semana pasada, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Nos aferramos, creemos, porque en delante le mencioné que esta es nuestra máxima autoridad para nosotros. Nosotros hacemos lo que hacemos porque está escrito acá. Nos sometemos, no digan lo que digan las personas. Nos sometemos porque esta es nuestra autoridad. Por más que nos parezca, nosotros esperamos el tiempo de Dios. Porque eso quiere Dios de nosotros. Moisés subía para arriba, ¿no? También Josué subía. Se demoraba, ahí estaba Josué esperando. Así es, amados hermanos. Y entonces Jesús les dice todas estas cosas. Vamos a ver el verso 7. Dice Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Una pregunta más, amados hermanos. ¿Conoces a Jesús? Si conoces a Jesús, conoces también al Padre. No seamos como ahí algunos que dicen, no, a Jesús no conocemos. A Dios sí lo conocemos. Mentira. Un grave error hay ahí, amados hermanos. Miren lo que está diciendo Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué tremendo, amados hermanos. Esto, amados hermanos, es pero un balazo a los que están diciendo todo lo contrario. No, a Jesús no, y al Padre sí conocemos. ¿Por qué, amados hermanos? Te voy a decir lo que dice Colosenses. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Dios es un Dios invisible. ¿Por qué es invisible? Porque Dios es espíritu, amados hermanos. Nuevamente Juan 1:1. En el principio, ¿qué era? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y quién era ese verbo? Era Dios. Y yo les digo por eso, la gente rebelde, la gente que deja a un lado la palabra, la ley de Dios, termina en estos lugares equivocados donde la doctrina, amados hermanos, es totalmente errado. Entonces dice, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es por eso que Juan 14:7 está diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y uno de sus discípulos pues le dice, ¿no? Más exactamente Felipe, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sé que para mí que Felipe tenía algún otro concepto menos lo que Jesús estaba diciendo. Y quizás sea eso el caso.
Pero si totalmente hay una diferencia con los rebeldes, con los que no quieren obedecer la ley de Dios, con los que no quieren someterse porque la Biblia nos habla de sometimiento, sométase toda persona a las autoridades, con las personas que pretenden tenerlo todo bajo control, es totalmente contrario. Felipe está siendo totalmente honesto. Es cierto, Jesús lo corrige. Es por eso cuando uno está sometido, acepta la corrección. Pero totalmente lo contrario es la actitud de aquel que no pretende ya saberlo todo y no, pero que esto, pero no. Una falsa humildad. Apelando a la hipocresía, ¿no? Llevan una falsa vida cristiana y Dios lo sabe. Por eso dice, ¿no? Salmo 1 dice que los impíos no permanecerán en la congregación de los santos. Serán como el tamo que se han arrancado. Por eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser veraces, amados hermanos. Y el mismo Salmo 1.6 dice, ¿no? Y moraremos por largos días, por muchos días en la casa de Jehová. No podemos andar errantes, amados hermanos, buscando un lugar donde, ¿no?, nos prediquen la palabra de Dios que esté de acuerdo a nuestro perverso corazón, a nuestros sentimientos errados, amados hermanos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le respondió. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Tanto tiempo estamos diciendo que conocemos o estamos en Cristo Jesús cuando en verdad no lo hemos conocido. No conocemos su voluntad. Cuando Él dice misericordia quiero y no ponemos misericordia. Cuando Él dice ámense unos a los otros, no nos amamos. Hablamos a espaldas de uno del otro. Y eso es, ¿no?, terrible. Huele feo, totalmente contrario a la santidad. Engañándose, contaminando a muchos, ¿no?, trayendo perjuicio para el cuerpo de Cristo, arrastrando a los hermanos menores en la fe por la hipocresía que hay en el corazón de... Pero Felipe está siendo honesto. Nuevamente, verso 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pretendemos que estamos en los caminos correctos cuando no somos capaces de, lo más cerca que estamos, respetarnos, amarnos, extenderle misericordia, no someternos a nuestras autoridades? Engaño, totalmente engaño, amados hermanos. Amados hermanos, este es el tema que les quería compartir. Espero que la palabra de Dios haya caído en el buen terreno de sus corazones y cumpla el propósito por el cual ha caído la palabra en ese corazón. Recuerde que el Señor quiere que nos vaya bien y no quiere que nos vaya mal. Gracias por prestar atención. Permítame hacer una oración para que esa palabra, que si tú has escuchado la palabra de Dios con mansedumbre, la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
hará su propósito por el cual ha tocado tu corazón. Bendito Dios Todopoderoso. Quiero orar por tu pueblo de Fuente de Verdad. Quiero orar por los hombres, por las mujeres que están escuchando por primera vez. Tú quieres el bien del hombre, de la mujer. Tú quieres el bien para cada ser humano. No quieres el mal. Todo por el contrario. Tú quieres librarlo de ese destino infernal, de ese lugar detestable que ha sido preparado para el adversario, para el maligno, para el malvado, para el inicuo, para el hombre de pecado. Pero Señor mi Dios, al hombre que se arrepentiere, tú lo trasladarás, Señor mi Dios, al camino de la bendición, Padre. Señor amado, yo bendigo la vida de cada oyente. Yo bendigo la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor mío, de tu pueblo, Padre Santo. Señor amado, que podamos entenderte, que podamos conocerte, Señor amado, que tú eres tan real. Señor amado, te hiciste carne, te hiciste hombre, viniste a habitar entre los hombres. Pero dice, Señor, los hombres no te conocieron y tú eras la luz de los hombres. Hay tinieblas en el hombre, Señor amado, cuando no te tenemos a ti, que eres la luz, Padre. Señor, que podamos entender que hay un programa establecido que no será cambiado ya, Señor. Bendito Dios. Gracias por cada oyente, Señor mío. Gracias por cada oyente, Padre. Yo bendigo su vida y deseo, Señor mi Dios, que la salvación llegue a su corazón. La salvación llega a su familia. Oro por los matrimonios, oro por las familias. Bendito Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, conmigo será hasta la próxima semana. Que el Señor me los bendiga y que tengan una semana sobrenatural en Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, también quería desearles unas felices fiestas patrias. Estamos a punto de cumplir 199 años de libertad de nuestra patria querida, amados hermanos, y oremos de verdad. Si bien es cierto, estamos proclamando la libertad física, ¿no?, de la independencia, de la opresión de otras naciones que eran en ese entonces, pues sigamos orando, amados hermanos, por la libertad espiritual de nuestra nación, amados hermanos. Vamos, amados hermanos, ánimo, que nuestras familias están viniendo más y más a los pies del Señor, amados hermanos. Oremos por nuestras autoridades, amados hermanos. Nosotros tenemos la llave del reino, amados hermanos. Recuerde que Jesucristo, amados hermanos, dijo que las puertas del Hades, o sea, del infierno, no iban a prevalecer. Oremos por nuestro Perú, oremos por sus autoridades, oremos por estas circunstancias, amados hermanos. ¿Verdad? Una vez más, felices fiestas patrias. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.